¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días con todo el público a través de la plataforma Zoom. Vamos a empezar con el curso 2, validación de la tecnología de cultivo de tilapia en estructuras flotantes mixtas. Nosotros encontramos dentro de estas validaciones y dentro de las estructuras flotantes diferentes tipos de jaulas, ¿no? Como vemos en las fotos. Encontramos jaulas desde la de menor costo hasta jaulas de mayor costo, ¿no? Como son las que ven en la parte superior, hablamos de material rústico, de palos de eucalipto, cilindros de capacidad de 55 galones, ¿no? Y encontramos los cabos que ya sea de diferente material, pueden ser de poliamida, polipropileno, que sirven para la sujeción de palos y para que puedan amarrarse en sí y puedan tener la sostenibilidad correspondiente, ¿no? También encontramos jaulas con un poco más sofisticadas, de mayor tecnología. Encontramos jaulas que son hechas de fierros galvanizados, ¿no? Como ven en esta figura, jaulas también que tienen en sí sus flotadores de la misma capacidad que las jaulas rústicas y proporcionalmente albergan ahí una cantidad, una densidad de población, ¿no? También encontramos la de mayor costo, que son jaulas que están hechas a base de pontones, ¿no? Son estructuras un poco sofisticadas, ¿no? Con mayor tecnología, que igual pueden servir para hacer el cultivo a diferentes densidades, ¿no? No solamente encontramos este tipo de jaulas que son cuadradas o en este caso rectangulares, sino también encontramos unas jaulas con mayor tecnología, circulares, que también se utilizan para el cultivo intensivo de lo que es la tilapia, ¿no? Si hablamos de jaulas, o si hablamos de utilizar este tipo de tecnologías en estos cuerpos de agua, tenemos que conocer cuáles son sus ventajas. Una de las ventajas es que podemos aprovechar este medio acuático, ya sea en este caso un reservorio, en la región Piura, donde hemos desarrollado esta experiencia. Contamos actualmente con dos reservorios grandes, que uno es conocido como el reservorio de Poechos y el otro es conocido como el reservorio de San Lorenzo, ¿no? Otra de las ventajas es que nos ayuda en bajar costos al momento de la construcción de estos tipos de infraestructuras, a diferencia de un estanque convencional, ¿no? Que sus costos son un poco más elevados. Eh, Otra de las ventajas es que podemos sembrar diferentes estadios y poner densidades superiores de los 100 a 200 peces por metro cúbico, dependiendo del estadio, posteriormente cambiando el estadio crecimiento y la cosecha que va a ir bajando, dependiendo las dimensiones de sus jaulas, ¿no? Otra de las ventajas es que no requiere de insumos, ¿no? Para el bombeo, porque contamos con estos reservorios de profundidades mayores de los 15 metros, que sirven o que ayudan para la circulación, en este caso, del agua, y se mantiene con oxigenaciones superiores a los 4 miligramos por litro, ¿no? Otra de las ventajas es que se puede sembrar y tener incremento de producciones de hasta 15 kilos por metro cúbico, ¿no? Pero así como tenemos ventajas, también tenemos desventajas, como se utilizan estos cuerpos de agua superiores al kilómetro o al medio kilómetro, aumenta el riesgo en robo en la producción, ¿no? Tiene que haber vigilancia y en todo caso tiene que haber mucho control al momento ya de tener el periodo de lo que es el engorde, ¿no? Otra de las ventajas es que los peces también, si es que encuentran una fuga dentro de la bolsa de malla, estos se van a escapar y ya no vamos a poder, en este caso, capturarlo, ¿no? Esa es una de las desventajas también que tenemos.
Y otra desventaja que podemos considerar es que estos peces a la fase de engorde van a necesitar el 100% del suministro de alimento concentrado, ¿no? Lo cual va a generar conversiones alimenticias superiores al 1.3 hasta el 1.5. Otra de las ventajas es que también especies silvestres que están dentro del cuerpo de agua pueden ingresar, ¿no?, a través de estas bolsas de malla y pueden alimentarse del alimento que se le suministra a la especie principal, ¿no? Como Fondepez nosotros hemos realizado diferentes experiencias en la región Piura. En este caso hemos realizado la experiencia en el reservorio de Poechos en el año 2000. Aquí se trajo la especie tilapia roja con la finalidad de validar cómo va en su crecimiento. Para eso se utilizaron 6 unidades experimentales, como ven en la foto, jaulas de material rústico de costos bajos. Se utilizaron palos de eucalipto de 4 diámetros de pulgada, se utilizaron cilindros de 55 galones de capacidad y se utilizaron bolsas de malla, en este caso de malla anchovetera de media pulgada sin nudo, ¿no? También aquí este tipo de estructuras tenían la forma cuadrada, hablamos de 5 por 5, que podían sostener una bolsa de malla de dimensiones de 5 por 5 por 3 metros de profundidad, ¿no? Nosotros para elaborar este tipo de jaulas siempre utilizamos en los vértices de cada unión de los palos de eucalipto, siempre utilizamos unas balizas, que son unos palos que se sujetan, se amarran en los vértices con la finalidad de poder sujetar, ¿no?, las bolsas de malla y así la especie pueda estar en constante movimiento y no pueda tener problemas al momento de la alimentación. En esta experiencia también se tomaron valores en este caso de oxígeno y temperatura, ¿no? Se tomaron 3 veces por día, 8 de la mañana, mediodía y terminando la tarde, 3 o 4 de la tarde, ¿no? Las actividades que realizaban diariamente eran actividades de la alimentación, la limpieza, en este caso de las bolsas de malla, y verificación de algún cilindro o alguna bolsa que pudiese estar rota con la finalidad de poder repararla y así no poder tener fugas, ¿no? Otras actividades que se realizaron fueron el desdoble. Se sembraron en 2 fases. La primera fase se sembró un promedio de 25 millares, la segunda fase se sembró un promedio de 8 millares, ¿no? Se utilizaron principalmente 2 jaulas donde se sembraron los 25 millares y a medida que estos iban creciendo, podíamos realizar el desdoble, ¿no? El desdoble que consistía en que tenían un bastidor con un ojo de malla permitido que pueda separar el pez más grande del pez más chico, ¿no? Con la finalidad de poder tener tallas casi uniformes, porque siempre en el cultivo de tilapia las tallas no son uniformes, ¿no? Ahí en la foto están haciendo el conteo y selección de la tilapia ya para hacer el desdoble, ¿no? Para lo que es, pasa de la fase juvenil a la fase de lo que es engorde. En esta experiencia se contó con el apoyo de alumnos también. Se hicieron la fabricación de estas bolsas de malla en el centro de entrenamiento que actualmente es de Paita. Se trabajó, se hizo una capacitación y se explicó, ¿no? Para eso tuvimos también el apoyo de técnicos que fueron a Puno, se fueron a capacitar y posteriormente fueron y adaptaron lo que se realiza en las jaulas con la especie trucha, la adaptamos a lo que es la especie tilapia, ¿no? Resultados que hemos obtenido, como les mencioné, jaulas cuadradas, cada una tenía un área de
de 75 metros cúbicos. Las densidades que se trabajaron, de densidades de siembra, de un promedio de 300 a 400 alevines por metro cúbico, y de 106 a 0.6 densidades en el caso de la fase 2, ¿no? Densidades finales bajaron a 83.3 peces por metro cúbico, y en la fase 2 de 55.5 peces por metro cúbico. Este periodo de validación tuvo aproximadamente 14 meses, se alcanzaron pesos finales de 500 a 520 gramos, ¿no? Entraron con talla de siembra de 2 centímetros y posteriormente cosecharon con tallas superiores de los 21 centímetros, ¿no? Teniendo ya esta experiencia en el año 2000, en el año 2015, utilizamos una validación en estructuras flotantes mixtas. Ya no solamente se trabajaron con jaulas cuadradas, sino también se trabajaron con jaulas octogonales. En este caso, también se contó con el apoyo de alumnos de la Universidad Nacional de Piura para lo que es el cosido de las bolsas de malla, con la finalidad de que ellos también puedan aprender, gracias al apoyo del técnico Bautista, que vino de Puno, nos vino a enseñar, nos vino a capacitar, y posteriormente también a hacer las infraestructuras con la finalidad de poder tenerlas listas para lo que era la siembra, ¿no? En este caso se trabajó con tilapia nilótica, variedad chitralada, o conocida como la tilapia azul. En esta validación se pusieron 2 líneas, una línea nacional y una línea importada. Estas 2 líneas, nosotros actualmente en el Centro de Acuicultura hacemos reproducción, generamos semilla masculinizada con la finalidad de poder ofrecerlas, ¿no?, para trabajos experimentales y darle asistencias y capacitaciones técnicas con la finalidad de que pueda seguir el productor creciendo y pueda en sí desarrollarse como futuro productor de semilla, ¿no? Como ven acá, en el Centro de Acuicultura, que está ubicado en la región Piura, en el distrito de Castilla, se hicieron las instalaciones o las perforaciones de lo que son las jaulas, con la finalidad de poder hacer las perforaciones de los palos y enumerarlas, para después de ahí llevarlos a pie de reservorio, hacer el armado y poder soltarlas al cuerpo de agua hasta ubicarlas a su punto de concesión, ¿no? Aquí se trabajaron también con palos de eucalipto de 4 pulgadas, ¿no? Previamente se hicieron las perforaciones para poner los pernos, se rotularon, se hizo un plano para poder llevarlos y para poder armarlos, como les mencioné, ¿no? Se utilizaron estos cilindros de capacidad de 55 galones, tienen en la parte superior 2 orificios con su tapa, lo cual previamente 2 a 3 días antes se sellaron con silicona, con la finalidad de que al momento de ser usados como los flotadores no pueda ingresar el agua, ¿no? Aquí vemos al técnico Bautista armando la línea de anclaje, separándola con la finalidad que al momento de poder utilizarla no tener problema y poder facilitar el trabajo, ¿no? Una vez que ya estaban los cilindros previamente sellados, se trasladaron en la unidad, en este caso, la unidad que fue puesta para el proyecto, ¿no? Se llevaron al reservorio de Poechos desde el Centro de Acuicultura Piura, que está ubicado en el distrito de Castilla, la región Piura. Para llegar al reservorio de Poechos era un promedio de 2 horas, ¿no? Se tuvieron que hacer en 2 tramos, llevar una cantidad en la mañana, una cantidad en la tarde, y posteriormente ir cubriendo durante los días posteriores para poder llevar todo el material, ¿no? Una vez que ya estaban ubicados el material a pie de reservorio, comenzamos con el armado, ¿no? Se pusieron acá los cilindros, se utilizó en este caso cabos de poliamida de 7/8 de pulgada para amarrar lo que son los cilindros, con la finalidad que al momento de soltarla
al cuerpo de agua, estas no se puedan, o los cilindros no se puedan, ¿cómo se llama?, soltar, ¿no? Ven acá las balizas, lo que les comentaba, que estaban en los vértices, para que sirvan como amarrado aquí de las bolsas de malla, ¿no? Estas estructuras eran de 5 de ancho por 5 de largo. Son estructuras cuadradas, ¿no? Y estas de acá ya son las estructuras octogonales. Estas pueden soportar o tener una bolsa de malla de capacidad de hasta 75 metros cúbicos. Las octogonales pueden tener una bolsa de malla de hasta 275 metros cúbicos. Una vez ubicados estos cilindros como parte de flotadores, teníamos que nosotros tener en cuenta que donde estaban las tapas en la parte superior de los cilindros tenían que ir ubicados verticalmente, ¿no? Con la finalidad de que no estén en contacto seguido con el agua, porque puede ingresar el agua y esto nos dificultaría al momento de poder cambiarlos, ¿no? Entraría el agua y la jaula no podría tener la flotabilidad que necesitaba. Aquí le dimos una separación de aproximadamente entre 20 a 25 centímetros con la finalidad que pueda ingresar parte del cilindro. ¿Y por qué se tomó esa distancia? Porque así permite que nosotros podamos caminar por el perímetro de las jaulas. ¿Qué pasa si nosotros hacemos el ancho menos de lo que pueda soportar el cilindro? Al momento de caminar no permite la estabilidad, o sea, y estaríamos haciendo nuestras actividades propensos a estar cayéndonos seguidamente, ¿no? Una vez que ya estaban el armado, posteriormente se procedió a ubicarlos en el cuerpo de agua, ¿no? Se bajaron estas jaulas a pie de reservorio y luego fueron trasladadas por un bote fuera de borda. Fueron llevadas al punto de concesión, que estaban ubicados a 1 kilómetro desde la compuerta de la represa. Una vez que encontramos el punto de ubicación, que tenía una batimetría de entre 15 a 20 metros, en el caso de que hubiera liberación de agua, si hubieran soltado agua para los riegos, esto iba a quedar con una profundidad de hasta 5 metros, ¿no? En tiempo de escasez, ¿no? Una vez que ya estaban puestas las jaulas, fueron sujetadas, ¿no? Con cabos, en este caso de poliamida, para que puedan tener una línea, en este caso vertical. Pusimos alrededor de cada término de jaula, pusimos unos lastres que consistían en poner más de 15 a 20 sacos de 25 a 30 kilos de arena, y soltábamos con la finalidad de poder mantener las jaulas estables en un solo punto, ¿no? Y al momento de que haya movimiento de corriente, no se las pueda llevar. Una vez que se instalaron ya las jaulas, se sujetaron, se procedió a poner la bolsa de malla, ¿no? Esta bolsa de malla, aquí se trabajaron con 3 tipos de bolsa de malla. Una bolsa de malla de medida de 1/4 de pulgada, conocida como ojo de piojo, y también luego de ahí para la fase de crecimiento, malla de media pulgada, en este caso anchovetera sin nudo, y para la fase de engorde ya se utilizaron una malla de ojo más ancho para poder así tener mayor ingreso de agua y permita al pez poder seguir su fase de engorde, su alimentación y poder alcanzar los pesos de cosecha, ¿no? Una vez que estaban ubicadas ya las bolsas de malla, también se trabajaron aquí inicialmente con una jaula, posteriormente eran 5 cuadradas y 2 octogonales. Pasando el mes y medio a 2 meses se iban a hacer el desdoble con la finalidad de poder separar y poder llenar todas las estructuras y que puedan hacer el levante y posteriormente el crecimiento, y luego las pasábamos a las octogonales para el engorde, ¿no? Pero como los alevines que íbamos a sembrar tenían un peso promedio de 0.3 a 0.325 gramos, creímos conveniente de ponerle a la bolsa principal una bolsa de celosía, ¿no? Con las mismas dimensiones. Esta es la bolsa principal y nosotros alrededor por fuera poníamos una bolsa protectora.
¿Con qué finalidad? Que la bolsa principal, si hubiese alguna rasgadura o hubiera alguna fuga, posteriormente la podemos encontrar o encontrar los peces en la bolsa protectora y así lo podríamos recuperar, ¿no? Como también se encuentran especies silvestres, aquí en la represa de Poecho se encuentran también tilapia silvestre y cascafe. Estos al momento como encuentran alimento comienzan a morder la malla y pueden originar un problema, ¿no? Una vez que ya estaban listas estas jaulas, procedimos nosotros ya 45 días antes en el Centro de Acuicultura, hicimos una primera reproducción. Reproducimos más o menos para hacer la reproducción, se ponen los reproductores un promedio de 7 días, una semana, se colectan los huevos, se esperan entre 5 a 6 días dependiendo de la estación, se hace la eclosión y posteriormente se llevan a unas japas de masculinización con la finalidad de poder suministrarle el alimento hormonado, ¿no? La hormona que se utiliza acá es la 17-alfa metiltestosterona, con la finalidad de poder tener el 95-98% machos, ¿no? Una vez que alcanzaron su mes de masculinización, se dejaron 2 semanas más con la finalidad de poder el alevín que crezca un poco más y pueda en sí estar al momento de la siembra en la celosía y así al mes y medio poder hacer un desdoble y quitar la celosía y dejarla en la bolsa principal, ¿no? Para eso acá se embalaron en baldes de 20 litros, se utilizaron los recipientes, las bolsas de polipropileno de dimensiones de 18 por 26 por 1.5. Previamente se le inyectó oxígeno, cantidad de agua se inyectaron, se pusieron entre 3 a 4 litros y posteriormente se le incluyó sal y carbón activado, ¿no? Con la finalidad de que la especie, si en caso al momento de la pesca se maltratase, la sal hace que cicatrice, ¿no? Las heridas. En este caso, por cada balde utilizamos una cantidad de 500 alevines por balde. Se embalaron, se sellaron previamente y esta cantidad de oxígeno tenía para una duración de hasta 8 horas. Como nuestro viaje era de 2 horas, todavía el alevín llegaba en buenas condiciones, ¿no? Se utilizó en este caso el vehículo designado, se transportó a la represa para hacer lo que es la siembra de estos alevines, ¿no? Siempre se utilizaron en este caso, las medidas de protección con su chaleco salvavidas. Ingresamos con los vales en el bote, en el bote de motor fuera de borda. Se pusieron la cantidad de vales y luego de ahí se trasladaron al punto de concesión, ¿no? Se abrían en este caso los vales, se sacaban las bolsas con la finalidad de ver el comportamiento y verificar si es que hubo alguna mortalidad o algún estrés originado durante el transporte, ¿no? Pero como ven acá, los peces se encuentran con buen semblante, ¿no? No tienen ningún problema, no hubo mortalidad. Una vez verificando estas bolsas, posteriormente se hace lo que es la aclimatación, ¿no? Que la aclimatación consiste en poner las bolsas dentro del cuerpo de agua y dejarlos un promedio de 12 a 15 minutos para equilibrar temperatura, con la finalidad de que no pueda haber este choque térmico y originar un estrés y posteriormente mortalidades en los transcurso de los días. En esta primera fase se sembraron un promedio de 52 millares. Hicimos 2 fases con una línea nacional y una línea importada, ¿no? En la línea nacional utilizamos 52 millares y en la línea importada utilizamos 42 millares y medio. Los controles, después de sembrado, pasando los 15 días, se hacían los controles biométricos, ¿no? Los controles biométricos eran quincenal, con la finalidad de poder ver el crecimiento del pez y su peso y poder suministrar la dosificación correcta para que sigan su crecimiento, ¿no?
Para eso, contábamos con 2 operarios, se subían a lo que es las jaulas, recogían bolsas de malla y posteriormente hacían una especie de encerrado con la finalidad de poder nosotros con nuestro chinguillo poder pescar y sacar la cantidad suficiente de peces para poder medirlas y poder pesarlas, ¿no? En este caso, para la medición se utilizó un tiómetro de madera y para el peso se utilizó una balanza reloj, balde de 20 litros y un balde de capacidad de 10 a 12 litros. Este balde estaba previamente agujereado en la parte inferior con la finalidad de que al momento de poner la especie pueda filtrar el agua y así poder tener el peso real de los peces, ¿no? Estos controles biométricos, como les mencioné, se hacían cada 15 días y dependiendo el peso y la talla se programaban los desdobles y las fases en que podía estar el animal para poder llevarlo a la fase de engorde, ¿no? Actividades rutinarias que se hacían, controles de parámetros 3 veces por día, la temperatura oscilaba entre 25 a 30 grados centígrados, se utilizaron en este caso un oxímetro, se hacían las medidas 3 veces al día, 8 de la mañana o 7:30, 8 de la mañana, mediodía y 3:30 de la tarde. Se seguían haciendo los controles biométricos, se veía que el pez alcanzaba cada 15 días un peso y una talla y posteriormente se les iba cambiando su racionamiento, ¿no? Se verificaba si es que las bolsas de malla tenían algún problema, si es que estaban rotas para poder verificarlas y para poder coserlas y así evitar alguna fuga, ¿no? Y se verificaba también diariamente los cilindros, como nosotros caminábamos por la jaula constantemente. Cuando caminas, pisas el cilindro, la jaula va a tener un hundimiento que va a estar en contacto los cilindros con el agua, ¿no? Una vez que se determinó el peso y la talla ideal, se programaron para lo que es el desdoble, ya de la fase de crecimiento. Posteriormente se pasó a la fase de engorde, ¿no? Nosotros trabajábamos acá a primeras horas de la mañana, salíamos 5:30 de la mañana, terminábamos nuestra actividad 10:30, 11 de la mañana, y posteriormente el trabajo del desdoble lo hacíamos entre 3 a 4 días, ¿no? Con la finalidad de no estresar al animal. ¿En qué consistía? En que nuestras jaulas, en este caso de engorde, que era el octogonal, pasaban de las jaulas cuadradas que ya estaban desdobladas, cada una con su población, para que en sí pueda seguir su crecimiento. Se unían, también estas jaulas octagonales tenían su bolsa protectora y su malla principal. Se unían primero las protectoras con la protectora de la jaula octogonal con la protectora de la jaula cuadrada, con la finalidad de coserlos, tanto protectora como bolsa principal, para poder hacerle una especie de pase o canal, y al momento que nosotros recogíamos la malla, los peces simplemente pasaban a la octogonal y así evitábamos un estrés del animal, ¿no? Una vez que ya terminábamos, levantábamos malla, previamente sujetábamos, poníamos también nuestra antipájaro para que en sí no pueda ingresar ningún ave y pueda haber alguna depredación. Antes de hacer este desdoble, siempre dietábamos un día antes y dietábamos un día después. Después de pasando el día de dietado, ya se les comenzaba a suministrar el alimento al animal, teniendo buenos resultados en lo que es, salían a superficie, comían el alimento y posteriormente no había un estrés como se suele trabajar en ambientes convencionales, ¿no? Actividades que realizábamos, ¿no? Controles, alimentación, verificación de lo que son las bolsas de malla, para así evitar que pueda haber alguna fuga o que pueda, en este caso, como hay corriente, pueda evitar algún choque entre jaulas y así se pueda destruir, ¿no? Siempre, cada 2 o 3 días, sujetábamos el punto de anclaje, tratábamos de templarlo porque siempre
En este caso, la represa bota cierta cantidad de agua para lo que son riegos y bajaba un poco el tirante y teníamos que ajustarlo, si no las jaulas quedaban en movimiento y así se perjudicaría al momento de estar golpeando y se podrían, en este caso, perforar los cilindros, ¿no? Una vez que pasó el periodo, en este caso, de cultivo, que fueron un promedio de entre 6 a 7 meses, se procedió a hacer la cosecha, ya con pesos promedios de 320 de 300 a 320 gramos. La cosecha se hizo a temprana hora, previamente se coordinó con el comprador, se salió de la ciudad de Piura a 10 de la noche, llegando medianoche a lo que es el reservorio de Poechos, haciendo la faena a medianoche con la finalidad de que el comprador pueda llevar su producto a las 3 de la mañana y pueda estar en el terminal de Chiclayo, o en este caso en Chiclayo, para poder venderlo, ¿no? Lo que era el comprador. ¿Cómo hacíamos esta faena? Ingresábamos en el bote, fuera de borda, utilizábamos, en este caso, cabos, un cabito de más o menos de media pulgada, con boyas, y esto los poníamos por dentro de las bolsas de malla con la finalidad de que al momento de que los operarios comiencen a jalar el cabo, la bolsa vaya reduciendo y así puedan dejar solamente atrapados los animales y poder con el chinguillo sacarlos, ¿no? Se sacaban a granel, se estibaba el bote a la cantidad que podía soportar y estos eran llevados a pie de reservorio con la finalidad de poder hacer la estivación, ¿no? Se apilaban en cajas y previamente se hacía el pesado y el conteo, ¿no? Para la primera fase se sacaron un promedio de 8 toneladas y para la segunda fase un promedio de 7 toneladas. Estos son los datos que pudimos obtener de esta validación. Se sembraron alevines 52 millares en la nacional y la importada 42 millares. Jaulas se trabajaron de la misma área de 75 metros, 75 acá confundido, y 275 que son las octogonales. Densidades entraban de 240 y posteriormente densidad final bajaba a 61 y a 55.4, ¿no? El periodo de duración eran de 7 meses y 6 meses, ¿no? El cultivo que se realizaba. Biomasa final 8 toneladas y 7 toneladas 700. Supervivencia alcanzamos mayor del 50%, ¿no? Y los factores de conversión alimenticia llegamos de 1.4 a 1.6. Estos son los parámetros físico-químicos que tuvimos en temperatura ambientales del agua entre 26 a 26.7, temperatura ambiental promedio 30.3 a 31, el pH no hubo variación, 8.4, nitritos de 0.06 y amonio 0.01. Estas son las dos líneas que validamos, la línea nacional y la línea importada, ¿no? Tuvimos muy buenos resultados. Este fue en el año 2015, ya con las experiencias que tuvimos como Fondepes desde el año 2000 a 2015, previamente se replicó, se trabajó con una municipalidad, en este caso la municipalidad de Villa La Peñita, en Tambo Grande, que quisieron hacer cultivo de jaulas, pero en una laguna natural, conocida como la Laguna de los Patos. Esta laguna tiene una profundidad mínima de 4 metros y hay unos puntos más hondos de hasta 5 metros. Se trabajaron en este caso con 2 unidades experimentales, con 2 jaulas. Aquí se trabajó con la experiencia que tuvimos anteriormente, se trabajaban con palos de eucalipto de 4 pulgadas. Acá probamos con palos de eucalipto de hasta 6 pulgadas, ¿no? Un poco más gruesos y que podían tener un poco mayor duración, ¿no? Aquí se trabajaron no con 3 distintas bolsas de malla, sino se trabajó con una sola bolsa de malla principal, una protectora y una bolsa de celosía que
albergaba en este caso los peces que venían de peso promedio de 0.25 a 0.3. Esta semilla fue proveniente del Centro de Acuicultura Piura, nosotros la producimos y previamente la tomaron como comunidad experimental para poder hacer ese tipo de trabajo de la municipalidad, ¿no? Nosotros asistimos mediante, valga la redundancia, asistencias y capacitaciones y pudimos al personal capacitarlos con las experiencias que teníamos nosotros en este caso, de las 2 validaciones que se hicieron, ¿no? Aquí estamos ubicando ya las bolsas de malla en las balizas con la finalidad de que puedan ser sujetadas y una vez que estaban armadas se ponía la bolsa de celosía para poder en sí esperar la siembra, ¿no? Una vez que se sembraban, se hacían los controles biométricos cada 15 días, igual se utilizaban balance reloj, se utilizaba el ictiómetro para medir tallas y posteriormente se hacían los controles quincenal, ¿no? Estas son las 2 jaulas como quedaron ya listas para poder ser usadas y hasta el día de hoy, en el 2022, todavía estas jaulas siguen operativas, ¿no? Los resultados que se obtuvieron, en cada jaula se sembraron 2.500 peces, ¿no? Estas jaulas fueron cuadradas, densidades de siembra empezaron con 33 y terminaron también con la misma densidad con la finalidad de que eran menos unidades experimentales y querían ver el soporte de peces por metro cúbico que podían alcanzar, ¿no? En un periodo de 5 meses alcanzaron pesos promedios de 220 gramos, ¿no? Y pudieron cosechar 1 tonelada en estas 2 jaulas, ¿no? El factor de conversión estuvo en 1.5 y posteriormente esto se viene replicando en otros trabajos experimentales, ¿no? En el año, este es en el año 2020, en la misma laguna, se hizo otro trabajo experimental, pero ya no con 2 jaulas, sino ahora con 7 unidades experimentales, que son 7 jaulas flotantes, con las mismas dimensiones, con los mismos flotadores, los cilindros de 55 galones de capacidad, ¿no? Con una sola bolsa de malla desde el inicio hasta el final. Y aquí, por ejemplo, se trabajaron con diferentes dietas. Principiaron con 2 y luego fueron aumentando a 7 jaulas. Se trabajaron 2 con alimento balanceado y 2 con alimento a base de espirulina, ¿no? Que era un proyecto cofinanciado por el PENIPA. Nosotros como FONDEPES pudimos hacer las asistencias y capacitaciones, en este caso al personal, y ellos ya se encargaron de la fabricación, el alimento y posteriormente sus dosificaciones que hacían intercambio de conocimientos con nosotros, ¿no? El desdoble que también existió de las 2 principales jaulas se desdoblaron a las 5 restantes con la finalidad de poder bajar densidad de carga, ¿no? Se sembraron estas jaulitas 7.500 peces y luego de ahí se desdoblaron a 2.500 peces por cada jaula. Estos son los resultados que se obtuvieron en lo que es la fase de levinaje, ¿no? Entraron con punto 15, 7.500 se sembraron y en el periodo de más o menos de 80 días se llegaron a 33 gramos, ¿no? Estos estaban a una densidad de 100 peces por metro cúbico, ¿no? Posteriormente principiaron con 2, se dividieron a 4 y luego de ahí ya pasaron a 7 unidades experimentales, bajando la densidad de siembra, ¿no? Y bajando también el número de población que quedaron en 2.500, ¿no? Así como tenemos experiencias en reservorios y en lagunas naturales de mayores o superiores de los 4 metros, también hicimos cultivo de tilapia en reservorios de usos agrícolas, ¿no? Para poder utilizar uno de estos reservorios
tiene que tener una profundidad mínima de 4 metros. Se trabajaron estos cuerpos de agua con la finalidad de poder darle un segundo uso, porque solamente se utilizan para los riegos de lo que es la parte agrícola, pero también se puede hacer ahí cultivo de tilapia con la finalidad de poder aumentar la producción de carne y en sí la pueda distribuir a su personal o en todo caso se pueda comercializar, ¿no? Dependiendo ya del productor. En este caso se utilizó un reservorio de uso agrícola de 2.800 metros cuadrados. Se utilizaron 6 jaulas, como vimos la foto principal, fue una jaula pequeña. Aquí se cambiaron las dimensiones del diámetro, acostumbrados que trabajábamos de 4 y de 6, acá se trabajó con 2 pulgadas de diámetro. Se trabajaron con cilindros de menos capacidad, de 10 a 12 litros, más o menos el cilindro que se utilizaron. Se sellaron también previamente la tapa y se pusieron como flotadores, ¿no? Como ven ahí, hacíamos actividades quincenales, entrábamos aquí y nos facilitaron un Zodiac, el chinguillo, previamente principiamos en ingresar siempre con los implementos de seguridad, acortábamos lo que es malla o reducíamos malla, pescábamos a cada una población y la llevábamos a pie de reservorio y hacíamos la medida y el pesado, ¿no? De ahí trabajamos también con otro método de poder, aquí estaban ancladas a una línea madre, una línea horizontal que se sujetaba para que no haya movimiento y en sí para que las jaulas no se puedan dispersar, ¿no? De ahí trabajamos otro método de poder jalar las jaulas a pie de reservorio con la finalidad de poder hacer la manipulación y así no permitir que se puedan fugar, ¿no? Aquí se trabajaron con 6 jaulitas, se trabajaron diferentes densidades, hablamos de 100 y 200 alevines por metro cúbico. Se principió con pesos promedios de 1.5 y en el lapso de 45 días pudimos alcanzar pesos promedio de 17 hasta 20 gramos, ¿no? Esa fue la fase de lo que es la precría, ¿no? La fase alevinar. Posteriormente, después de esto, se bajó la densidad de 100 a 50 y de 200 a 100 para la fase de crecimiento y luego de ahí para la fase de engorde se bajó de 50 a 25 y de 100 a 50, teniendo o logrando pesos promedios de hasta 200 gramos, ¿no? En un periodo en este caso, de 4 meses y medio a 5 meses, ¿no? Otra experiencia que actualmente estamos realizando en el año 2022 es utilizando también estos tipos de reservorios de usos agrícolas, pero aquí trabajando con jaulas que ya se han venido o ya se han hecho validaciones en las represas de Poechos. En este caso se disminuyó el área, se trabajaron con jaulas ya no como en Poecho de 5x5 de infraestructura, sino de 4x4, soportando bolsas de malla de 4x4 por 3 metros de profundidad, ¿no? Aquí se están ubicando los cilindros, se trabajaron con los cabos de poliamida, con los pernos, como el cabo, como el palo no era de diámetro tan grande, quedaban sobresalidos los pernos, lo cual tuvimos que cortar un fierro y ponerlos para poder proteger así al operario, al personal que pueda dar realimentación o caminar por el perímetro, ¿no? Este también tiene un área de 2.000 a 2.500 metros cuadrados. Posteriormente se llevaron, ¿no? Se instalaron dentro de un espacio determinado y luego de ahí fueron llevadas a pie de reservorio con la finalidad de poder soltarlas y así poder ubicarlas en línea horizontal y poder ubicar la bolsa de malla principal y luego la bolsa de celosía, ¿no? Y poder tenerlas todas en línea y la sujeción la hacíamos al borde del reservorio, ¿no? Tanto en ambos extremos. ¿Para qué? Para que las jaulas en sí
permanezcan de una sola línea, ¿no? Como lo vemos aquí en la foto. Estos tienen un aproximado de un mes, mes y medio que se ha realizado esta experiencia. Actualmente están cursando pesos de hasta de 10 a 12 gramos. No han tenido problemas en este caso la especie. Lo que sí ha habido ingreso por lluvias de aguas turbias, han dejado un poco de comer, se ha hecho previamente el ingreso de agua nueva y posteriormente ya se sacó la malla de celosía para poder esta especie quedar en la bolsa de malla principal, poder ingresar, que pueda ingresar mayor el oxígeno y así poder seguir su crecimiento, ¿no? Así como tenemos experiencias muy buenas, también hemos tenido, se pueden apreciar eh, que estos fenómenos naturales pueden provocar este tipo de problemas al momento de tener estas jaulas eh, en un reservorio amplio, en este caso de un reservorio de Poecho, ¿no? Tuvimos problemas porque en épocas de lluvia siempre vienen lo que es la palizada, o viene palos en este caso, vienen plantas y se llevaron en sí nuestras jaulas, eh, malográndolas, pudiendo nomás nosotros rescatar los cilindros y posteriormente también de la misma corriente se chocaban las jaulas y se destruían en los vértices, ¿no? Eso es lo que concierne a la exposición de lo que es el tema de hoy de validación, ¿no? En jaulas flotantes mixtas. Espero haber sido claro con esto y igual mediante sus preguntas podemos aclarar. Muchas gracias.